algo muy deja que sea un comín, deje de darnos lecciones de democracia cuando él fue parte de un gobierno que violó los principios de legalidad. Es decir, y por eso fueron condenados. El problema es que el señor Comín, como todos ellos, ninguno se ha arrepentido porque siguen creyendo que no cometieron un delito. Yo creo que ellos saben que es mentira, pero lo siguen defendiendo públicamente. Y lo peor de todo es que, como dicen que lo van a volver a hacer, por eso las acciones de este gobierno, mira, pacificar. ¿Sabes lo que significa pacificar un territorio? Algo que está en conflicto, ¿no? ¿Y quién generó el conflicto? Ellos. ¿Quién desobedeció sentencias? Ellos. ¿Quién dividieron la sociedad? Ellos. ¿Quién expulsaron a las empresas? Ellos. ¿Quién desobedeció? Ellos. ¿Quién derogó el estatuto? ¿Quién rompió la sociedad catalana? No, perdone, escucha una cosa. Para terminar, termino, de verdad, déjeme 20 segundos. ¿Sabes lo que pasa? La pacificación, cuando uno le da la razón a los delincuentes, eso no es pacificar nada, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Ucrania, si el gobierno ucraniano no se defiende, no tiene conflicto. Si el gobierno, la democracia española, se hubiera rendido al terrorismo de ETA, no hubiera habido conflicto. La diferencia entre un Estado de Derecho es que obliga incluso a los políticos, esos que se ríen, que atentan a la Constitución, pero después se amparan en ella, por suerte. A ver, no. Es terrorífico que estemos aquí recibiendo lecciones de democracia y de legalidad de aquellos que la violaron, sin importarles romper la convivencia en Cataluña. Diana Riba, per contestar. Eso sí que es terrible. Avui ha parlat del català a Europa. Bueno, lamento tener que empezar así, pero lo que es una anomalía democrática es que haya 3 diputados que participaron de un golpe de Estado que no cumplieron con la legislación vigente y que ahora son diputados. Eso es la anomalía democrática, que haya diputados que sin cumplir las obligaciones que tienen como diputados se ejerzan como tal, ¿no? Pero eso se corregirá en breve. Volviendo al tema, yo más que si algo es orgulloso, ¿no? O si uno tiene orgullo, la pregunta es, ¿las instituciones son útiles? Y las instituciones europeas han sido útiles cuando eran necesarias. Esta legislatura empezó con dos grandes líneas estratégicas, el Green Deal y la Europa Digital, pero se encontró nada más empezar con la pandemia COVID-19 y después se ha encontrado con la guerra con Rusia y lo que eso ha significado en el tema energético. La pregunta es, ¿en esos grandes retos ha estado a la altura? Sí. ¿Exigimos más? También, pero eso lo que nos hace es avanzar hacia más Europa, hacia más integración, para dar respuesta a esos problemas globales que nos vamos a ir encontrando cada vez de una forma más frecuente, pero que necesita respuestas e instrumentos para darlas. Por ejemplo, el señor Romeva, que ya reconocía que el gran problema de Cataluña había sido Ciutadans, es decir, que ganan unas elecciones para estos demócratas de pacotilla, El problema de Cataluña era un partido que ganó unas elecciones con 1.100.000 votos. Eso era el problema para Cataluña. Eso eran lecciones de democracia. Qué bien, hombre. Fantástico. En el Consejo, pero aquí en el Parlamento depende de que se decida, en el Parlamento. O sea, el Parlamento es soberano a decidir el uso del catalán. Por lo tanto, es cuestión de conseguir que se apruebe en la presidencia del Parlamento. Yo digo, son dos temas diferentes. Y el tercero, el catalán ya se usa, ya se puede usar en las instituciones europeas. Pero simplemente la legitimidad de una petición o de un anhelo, que es legítimo, hombre, muchas veces, depende de quién lo plantea o quién lo defiende, pues es un poco menos, ¿no? Porque aquellos que dicen a día de hoy en el Parlamento de Cataluña, desde su partido, diciendo que es una anomalía que haya diputados catalanes que usen el español en el Parlamento de Cataluña, eso dicho en el Parlamento, en sede parlamentaria, están las grabaciones. Ya no solo que se expulse el español de la esfera pública desde los diferentes gobiernos de la Generalitat o los ayuntamientos, entre ellos el socialista. No, es que además se dice públicamente que utilizar el idioma cooficial también, es cooficial, ¿no? Supongo, o este no es cooficial. Voluntariamente en el Parlamento, eso es una provocación, dicho por gente de su partido. O sea, aquellos que están pidiendo respeto lingüístico, integración lingüística, mi derecho lingüístico, son los mismos que quitan esos derechos lingüísticos a sus conciudadanos porque no les gustan. Y para acabar, en su proyecto de Constitución, aquella bananera que hicieron, ¿sabe qué ponía? Que solo había un idioma oficial, el catalán, y el aranés en Arán. Eso es lo que hicieron ustedes con su modelo de Constitución. ¿Ustedes creen que los derechos son solo suyos y los demás no los tienen? Solo lloran pidiendo los suyos mientras niegan los de los demás, entre ellos algo tan sencillo como una sociedad bilingüe tenga una educación bilingüe. Solo la quieren para sus hijos, negándola a los demás. No es obedecer tus bloques si haces que se obedezcan. Porque si no, permitiríamos que la mentira prosperase en el silencio. El señor Comín tiene como hábito mentir, ¿no? Es decir, esta legislatura no empezó con un éxito, empezó con un fracaso, que era que aquellos que violaron el Estado de Derecho, aprovechándose del Estado de Derecho, se fugan aprovechándose del Estado de Derecho que ellos intentaron desmontar, lo cual es una paradoja. Y segundo fracaso es que aquellos que se fueron de la justicia ahora gobiernan en España. Dicho lo cual, para aclarar, la solución la plantea la ONU con 2 estados.
Pero lo que sí que es cierto es que los dos estados España gobierna tienen que el PSOE, ¿no? respetarse. Mire, el problema de tanto de Israel como Gaza es que no se respetan. Gaza jamás cometió uno de los mayores atentados terroristas, provocando voluntariamente una reacción en un momento donde se estaba normalizando Oriente Medio. Entonces, para poder llegar a esa solución, tiene que haber dos partes que quieran la paz. Dos. Pero la parte palestina jamás no la quiere. Por lo tanto, para llegar a eso, que es el objetivo, que creo que genera consensos internacionales, hay que exigir el respeto a las fronteras, a la vida y a la integridad de los países. Y eso, de momento, los palestinos no lo hacen. Aplicació. Vostè, Jordi Cañas, creu que s'aplicarà la llei d'amnistia? Mire, no lo sé, cada Vaig sentir l'altre dia va dir que no hi estava en contra. Cada día las noticias son a peor. Ahora mismo se dio la noticia de que Junts y el Partido Socialista han aprobado que incorporar una enmienda diciendo que se van a amnistiar incluso los delitos con condena firme de terrorismo. Eso recientemente. Por lo tanto, como todo cada vez va peor, porque las exigencias de los que violaron la ley, los golpistas, van a ser infinitas, cuando el coste cero, la demanda de impunidad es infinita, vamos a llamar las cosas por su nombre. Esto no es una ley de amnistía, esto es el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez por 7 votos a cambio de amnistiar, dar impunidad e inmunidad a unos delincuentes, a unos presuntos delincuentes y unos investigados por la justicia. Llamamos a las cosas por su nombre, porque las amnistías son muy legítimas y son muy nobles a cabo. Son muy nobles. No, si algú vol contestar, poden contestar. No hay nobleza en No. absoluto, no hay Sí. virtud. No hay virtud en la pacificación, la convivencia, estas mandangas que en el fondo intentan ocultar algo que es muy burdo, muy cruel y muy brutal contra el Estado de Derecho, que es que alguien paga con la igualdad de los ciudadanos, con la igualdad ante la ley, su investidura. Es así de crudo, así de bestia, para que después aquellos mismos que están... Mire, aquellos que hayan seguido el debate, escuchan al señor Javi López y al señor Comín. Y verán que aquellos que se han puesto de acuerdo para aprobar una ley, su opinión es divergente. ¿Por qué? Porque para ellos es la inmunidad. Pero es que eso es la política, ponerte de acuerdo pero diferentes. lo que no se puede hacer es Aquí lo hacemos todos los días. Sí, bueno, yo lo que no he visto aquí que se haga todos los días es decir lo contrario que se decía hace 2 meses o 3 meses cuando no necesitaban los votos de aquellos que tú acusabas de ser el Le Pen español, fugados de la justicia, prófugos. Como una cosa maravillosa que es la necesidad de que te invistan presidente transmuta a delincuentes en víctimas y a las víctimas en y a las víctimas en delincuentes. Eso es lo que es maravilloso, que llamemos Bueno, però terminamos amnistia el primer, lo que es ¿no? impunidad. Que vostè està dient moltes coses. No sé si Muchas algú y vol todas interpel·lar. ciertas. Jamás de facto es la autoridad nacional en Gaza. Y jamás... Bueno, autoridad de facto, ¿no? De facto y de jure, pues, lo han Claro, de votado. jure no. Es decir, a ver, jamás lleva años provocando atentados una vez y ya está. en Israel, perdona, jamás provocó un atentado terrorista de una crueldad extraordinaria. Es decir, las imágenes del atentado del Sidot es brutal. Imagínense ustedes ser israelíes, que te secuestran, asesinan, violan, descuartizan mujeres, niños, embarazadas, todo. Todo bien. ¿Qué buscaba con eso jamás? Una reacción, ¿no? La ha conseguido. El alto al fuego, mire, el alto al fuego sin condiciones, no, el alto al fuego con unas condiciones que vuelvan las personas secuestradas. Claro que sí. Tienen que volver las personas secuestradas. ¿En qué condiciones? ¿Dónde están esas manifestaciones a favor de las personas, mujeres, muchas de ellas, violadas por la gente de Hamas? ¿Dónde está eso? O sea, que es muy... No, perdona. A partir de ahí, la respuesta es desproporcionada. Solo hay que ver las imágenes. Oiga, las imágenes del 7 son terribles y las imágenes de la respuesta israelí son terribles, pero jamás buscaba eso. Jamás, ¿por qué tiene esos miles de kilómetros? De verdad, jamás ha instrumentalizado el dolor de los palestinos. Pero eso tenía una función, desestabilizar al gobierno israelí, desestabilizar la región. ¿Con qué objetivo? Mantenerse en el poder.